El Departamento de Vialidad, hay que decirlo, es una mafia. Y me lo dijo algún amigo tuyo y mío, el licenciado que falleció, por cierto. Él me dijo alguna vez, el Churi Carvajal, estuvo de director de tránsito, ¿te acuerdas? Unos meses. Sí, claro, así es. Se fue. Y me lo encontré yo después. ¿Qué pasó, Mili? Pues, ¿por qué te fuiste a abandonar? No, dijo, es una mafia. Se me empezaron a amenazar con mi familia, mis hijos, y si yo empezaba a poner orden en el Departamento de Vialidad, hay que enseñarles a los agentes que quienes quieran trabajar, tener un trabajo honesto, desarrollar un trabajo por el que se les paga y se les paga bien, porque no son malos sueldos los que tienen Vialidades, se quedan a trabajar. Los que vengan con la intención, o si quieran seguir con la intención de vivir de la mordida, del cochupo, de la corrupción, que vayan entendiendo que mejor le busquen por otro lado, ¿no? Es correcto, tenemos que trabajar en eso. Hoy son otros tiempos, afortunadamente. Cuando al maestro Carvajal le tocó unas situaciones, efectivamente, tenían forma de amedrentar y de amagar a un jefe policíaco, hasta esos niveles, a su propio jefe, de amagarlo con un daño a él o a su familia. Hoy no, hoy son tiempos diferentes, hoy afortunadamente las autoridades tienen bastante buen posicionamiento para que no pueda haber una persona que se atreva a hacer esto. Hay la forma de desactivar cualquier amenaza. Y bueno, finalmente, pues si también corremos riesgos, los correremos sin mayor problema. Los agentes de tránsito tienen sueldos, creo que hay que mejorárselos todavía más, pero eso es lo que hay. Es decir, el agente de tránsito debe saber que eso es y tiene que ajustarse. El problema que a veces viene, José Antonio, es que las personas que viven del tema de la corrupción, sobre todo los policías, los tránsitos, los de distintas corporaciones, se acostumbran y entonces su ritmo de vida es en relación a lo que ganan por fuera. Entonces van a defender a como dé lugar, porque el pago de la escuela de sus hijos, porque el pago del abono del carro, de la casa, depende de esas entradas extras. Y entonces, bueno, pues acá tendrán que ir pensando qué van a hacer, porque yo veo muy decidido, son las indicaciones que traemos al presidente Cavada, para que de ninguna manera exista. Él sabe perfectamente bien los problemas que hay en ese sentido en materia de vialidad. Se ha avanzado en vialidad, la verdad es que hoy tiene un rostro diferente, pero el tema de la corrupción es algo que es el siguiente paso que tenemos que dar. Y yo estoy seguro que la licenciada Jaramillo, que además es dura, es una persona con carácter fuerte, yo estoy seguro que habrá de encontrar la manera de trabajar, está preparando las estrategias, he visto un avance de ellas y la verdad me convence bastante lo que está haciendo. Oye, y no hay que olvidar que también en el asunto corrupción policía municipal también ha sido también tema y señalamientos para ellos, aunque en menor grado, pero sí sigue habiendo algunos abusos, algunas cosas que ya no se pueden soportar también en la policía municipal. También ese es un tema que habrá que tratar, ¿no? Sin duda alguna. Mira, José Antonio, los temas, las policías tienen que ir evolucionando. Lo requiere hoy por hoy la propia sociedad que se queja, la sociedad que hoy tiene muchas formas de poder señalar, de quejarse, de denunciar. Y además, por otro lado, las nuevas reglas, las nuevas leyes exigen policías profesionales, policías capacitados. La policía municipal juega un papel muy importante como policía preventiva, está catalogada como el primer respondiente por parte del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. La policía municipal es la única que tiene facultades de llegar realmente y empezar a trabajar en la escena del crimen, no con tomas periciales, pero con temas desde el acordonamiento, desde iniciar la cadena de custodia, aseguramiento de objetos, aseguramiento de personas, dar aviso a las demás instituciones. No lo pueden hacer las demás instituciones, tiene que ser la policía municipal. De tal suerte que juega un papel muy importante su trabajo. Si no lo hacen bien en ese momento donde llegan a donde se cometió el delito, el Ministerio Público no va a ser capaz de sostener una acusación porque hubo una falla. Entonces, tenemos que trabajar con el tema de la corrupción, que es un tema inagotable. En la Policía Estatal se trabajó intensamente en este tema, desde luego que no concluimos, desde luego que siempre hay gente que se aleja de la ética, de las místicas que se trazan en un gobierno y desde quienes dirigen a las policías, pero siempre los mecanismos abiertos, porque quienes lo hacen de esa manera lo hacen a salto de mata y escondida y corriendo los riesgos que esto lleve. ¿Cuál es la razón por la que en la policía estatal no crecimos? Yo estuve 3 años al frente de la Fiscalía General del Estado y no crecimos en número.
a pesar de que contratamos en ese lapso a 1,000 policías y no crecimos porque otros 1,000 fueron dados de baja, consignados, dados de baja, o se les pidió la renuncia por lo menos por falta de confianza o por pérdida de confianza. Entonces, ese es un tema permanente que hay que seguir trabajando en ello. Por un lado, el tema de la corrupción, por otro lado, el tema de la eficiencia que requerimos, y por otro lado, que esa eficiencia no debe estar peleada con el tema de los derechos humanos. El tema de los derechos humanos es un tema básico hoy por hoy, está en las leyes, no es un capricho de nadie. Ese es un logro que se tiene en México, tiene convenios con otros países, y de ninguna manera está peleada la efectividad, la eficacia policíaca, la fuerza que debe de aplicar la autoridad, sobre todo tratándose de delincuentes pues de altos, como los que pasó ayer acá en Pragedis. La fuerza que debe aplicar la autoridad nunca debe estar reñida ni debe ser pretexto de violación de derechos humanos. Hay una frontera muy bien trazada entre una cosa y otra. Y el presidente Cavada no solamente ha hecho el exhorto, no solamente le apuesta a que hay instituciones nacionales y locales y algunas particulares de la sociedad civil que vigilan el tema de los derechos humanos. Los propios medios de comunicación se han convertido en un coadyuvante del tema de la defensa de los derechos humanos, sino que además ha creado una dirección general, como ustedes se dieron cuenta ayer en la presentación, ha creado una dirección general exclusivamente para que dé seguimiento y que sea en materia totalmente de supervisarnos, de vigilarnos con el tema de los derechos humanos. Es decir, le pone todavía un filtro intermedio con una persona que dependerá única y exclusivamente y de manera directa de él, que estará viendo con nosotros, primero coadyuvando para que no se violenten, pero desde luego también iniciando las sanciones y los procedimientos internos en contra de aquel que lo haya hecho, o por lo menos emitir una recomendación interna para que ya el órgano de control o la propia justicia tome cartas en el asunto. Entonces sí es un tema que le preocupa, la corrupción, el tema de los derechos humanos, el tema de los abusos y el tema de que tengamos una policía eficiente, que Ciudad Juárez, como tú sabes, ha tenido un incremento, lo comentamos en el cargo anterior que tuve, que me hiciste el favor de invitarme, y lo comentamos que hay un incremento en los homicidios. Afortunadamente, viene en el tema de secuestros, viene en el tema de extorsiones, de robo de vehículos a la baja, y tenemos que atacar bien el tema de el tema que se refiere al incremento de los homicidios, sin dejar de también combatir de frente el tema del narcomenudeo, que es lo que genera la mayor parte de estos homicidios. Ni podemos dejar de combatirlo para que no haya homicidios, y tampoco no podemos dejar que siga habiendo homicidios, porque aunque sea entre ellos, en la mayoría de los casos genera violencia. Y además hay que recordar que a nuestra ciudad, como a todas, en el ámbito mundial, internacional, la miden en su tema de violencia, en su tema de delincuencia, de inseguridad. La medición es en base a los homicidios. Me parece que no es una medición objetiva, pero así es. Finalmente salimos del ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo. No hay que volver a caer en él, porque eso le genera a nivel mundial una muy mala imagen a Juárez, inhibe inversiones, inhibe negocios, inhibe generación de empleos, lo cual nos trae otro problema y un círculo perverso en materia de inseguridad. César Omar Muñoz trabajó muy de la mano con la Fiscalía del Estado. Fue un hombre que coadyuvó mucho con su experiencia, con cosas muy importantes que aportó a la Policía Municipal. Y al igual que se me hacía injusto que un fiscal como Jorge González se quedara sin brindar más servicios a la comunidad, me parece que César Omar Muñoz hizo un buen trabajo al frente de la policía. No fue de los jefes policíacos señalados por corruptos, por ineptos, no. Me parece que hizo un trabajo discreto, bien hecho, muy sólido y muy fuerte. ¿Contemplaría en algún momento acercarlo, licenciado, acercar a César Omar Muñoz, un policía que dio muestras de saber hacer lo que hace? Sí, a mí me consta eso. César Omar Muñoz es una persona que trabajó muchos años conmigo. Los 3 años que yo estuve aquí como fiscal en la zona norte, fue el segundo comandante, el subcoordinador operativo de la zona norte a mi mando, y cuando se me pidió una opinión o una recomendación de alguien para que se hiciera cargo de la Policía Municipal, fui yo quien lo recomendó por sus cartas, por sus antecedentes, por toda la labor que había hecho. Es un policía de carrera, es un policía
muy operativo y lo hizo creo que bien. Sobre todo se logró ese equilibrio que es tan difícil en una disminución impresionante de las quejas de derechos humanos que teníamos con la administración anterior, cuando estaba el teniente coronel Julián Leizaola. El rompefiestas. Hubo la misma eficacia o quizás mejor todavía, las condiciones lo permitían ya porque la ciudad estaba ya más tranquila y disminuyó en un porcentaje impresionante el número de quejas y de señalamientos en materia de violación de derechos humanos. Eso es difícil a veces lograr ese equilibrio y él lo logró. Yo creo que él, no he platicado con él en los últimos días, ayer recibí una felicitación de su parte. Debo de tener una entrevista con él el día de hoy para preparar la entrega y sobre todo para preparar el tema de la seguridad en el evento de la toma de posesión del nuevo alcalde de Ciudad Juárez. Y ahí estaremos platicando sobre cuáles son sus planes. Él es un activo, él es alguien que siempre será positivo. Él es policía estatal, él es un policía estatal que estuvo comisionado, que trabajó habilitado como secretario de Seguridad Pública. Entonces él tiene su base como policía estatal. Habrá que ver cuáles serían sus planes, sus proyectos, pero siempre es importante porque lo que él ya traía y lo que él aprendió y lo que nos pueda él informar y participar, seguramente es sumamente valioso. Y es una de las cosas importantes que tiene un presidente municipal electo por los juarenses independiente, que no se basa en partidismo, se basa en eficacia. Y busca la eficacia y que la gente funcione como debe ser, reconociendo a los que le hicieron mal y desechando a los que no lo hicieron bien. Vamos a platicar un poquito más después de un corte comercial. Vamos a corte y regresamos con el nuevo jefe de la policía de Juárez.